El esposo de mi hija pensaba que yo estaba dormida. Abrió mi cajón para buscar las llaves de la caja fuerte. Cuando miró dentro, se quedó paralizado. Lo que vio nunca lo olvidará. Mi yerno, Mateo, siempre me trató como a una vieja tonta que no entendía nada. Se escabullía en mi habitación cuando creía que dormía, husmeando entre mis pertenencias, buscando algo valioso. Pero esa noche, cuando abrió mi cajón para tomar las llaves de la caja fuerte, su rostro primero se puso blanco como la tiza y luego amarillo como yema de huevo. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Lo que vio allí cambió su vida para siempre. Y yo simplemente sonreí en la oscuridad. Desde mi cama podía ver perfectamente su silueta recortada contra la luz del pasillo. Sus manos temblaban mientras sostenía la pequeña libreta negra que había encontrado junto a las llaves. La traición estaba escrita en cada página de ese diario donde documenté meticulosamente cada uno de sus engaños a mi hija. Me instalé en casa de Isabel hace 3 años, después de que mi esposo Ramón falleciera. Al principio, Mateo se mostró amable, incluso comprensivo. Doña Carmen, quédese el tiempo que necesite, decía con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Mi hija estaba feliz de tenerme cerca, especialmente con su primer embarazo en camino. Lo que ninguno de los dos sabía era que mi presencia en esa casa no era casualidad. Las sospechas comenzaron 6 meses antes de mudarme. Isabel me llamó llorando una tarde. Había encontrado un mensaje extraño en el teléfono de Mateo, algo sobre una reunión que él nunca mencionó. Mamá, creo que me estoy volviendo paranoica, me dijo entre sollozos. Le aconsejé que hablara con él directamente, que seguramente habría una explicación. Yo misma quería creerlo. Mateo era contador en una firma importante. Habían comprado una hermosa casa en un buen barrio y parecían la familia perfecta. Pero las coincidencias comenzaron a acumularse. Llamadas a altas horas de la noche que él atendía en el balcón, viajes de negocios que se extendían misteriosamente y pequeñas cantidades de dinero que desaparecían de la cuenta conjunta. No eran grandes sumas, pero sumaban bastante al final del mes. Isabel, siempre confiada, aceptaba cada explicación sin cuestionarlo demasiado. La verdadera razón por la que me mudé con ellos no fue mi soledad tras la muerte de Ramón, sino la necesidad de proteger a mi hija. Había algo en Mateo que no encajaba, algo que se escondía detrás de su fachada de yerno perfecto y futuro padre ejemplar. Mi Ramón me había enseñado a observar los detalles, los pequeños gestos que revelan las verdaderas intenciones. Carmen, solía decirme, las personas te muestran quiénes son realmente en los momentos que creen que nadie está mirando. Y yo miré. Durante 3 años, observé cada movimiento de Mateo, cómo revisaba compulsivamente su teléfono cuando Isabel no estaba cerca, cómo inventaba reuniones tardías que coincidían sospechosamente con los jueves, cuando mi hija asistía a sus clases de preparación para el parto, y posteriormente a su grupo de madres primerizas. Noté cómo guardaba recibos en el bolsillo interior de su saco, cómo a veces regresaba con un perfume diferente apenas perceptible. Mientras Mateo creía que yo era una anciana senil que pasaba sus días viendo telenovelas y tejiendo, yo construía meticulosamente un expediente sobre sus actividades. Comencé anotando fechas, horarios y excusas en mi pequeña libreta negra. Pronto, añadí fotografías tomadas discretamente con el teléfono que Isabel me había regalado para emergencias. Yo fingía no entender cómo funcionaba, pero rápidamente aprendí a usarlo mejor que muchos jóvenes. Una tarde, mientras Mateo estaba en el trabajo e Isabel había salido con el pequeño Sebastián a una revisión pediátrica, encontré algo inquietante. Revisando los estados de cuenta que descuidadamente había dejado sobre su escritorio, descubrí pagos mensuales a un apartamento en el otro extremo de la ciudad. Un lugar que nunca había mencionado. La familia siempre ha sido lo más importante para mí. Ver a mi hija construir una vida basada en mentiras me destrozaba por dentro. Isabel había abandonado su prometedora carrera como arquitecta cuando quedó embarazada, confiando plenamente en que Mateo sería el sostén económico y emocional que ella necesitaba. La traición que estaba descubriendo no era solo emocional, había algo más oscuro, algo relacionado con el dinero de la familia. Mi esposo Ramón había sido un hombre prudente. Antes de morir, me dejó una considerable suma en una caja fuerte, dinero que habíamos ahorrado durante toda nuestra vida. Para emergencias, me dijo. Para cuando Isabel o tú lo necesiten realmente. Ese dinero, casi $200,000, era el respaldo que garantizaría que mi hija y mi nieto nunca pasarían necesidades.
incluso si algo salía mal. Mateo lo sabía, aunque nunca le dije la cantidad exacta. Él había estado presente cuando el abogado leyó el testamento. Desde entonces, noté cómo su mirada se desviaba hacia mi habitación cuando pensaba que no lo veía. Cómo mencionaba casualmente lo inseguro que era guardar tanto efectivo en casa. Doña Carmen, podría invertir ese dinero para usted, me ofreció más de una vez con fingida preocupación. Los tiempos están difíciles y el dinero pierde valor si solo lo guarda. Siempre me negué amablemente. A mi edad, Mateo, prefiero tener la seguridad de lo tangible. Él sonreía, pero podía ver la frustración en sus ojos. Lo que no sabía era que yo había descubierto su verdadera motivación. Mateo estaba endeudado hasta el cuello, y no precisamente por gastos familiares. A través de cuidadosas investigaciones, descubrí que Mateo había invertido gran parte de sus ahorros en un negocio fallido con un antiguo compañero de universidad. Peor aún, había tomado préstamos a tasas exorbitantes para intentar recuperarse. Sus viajes de negocios coincidían con visitas a casinos en la ciudad vecina, donde intentaba desesperadamente multiplicar lo poco que le quedaba. El apartamento misterioso no albergaba a una amante como inicialmente sospeché, sino algo potencialmente más destructivo para mi familia. Un pequeño centro de operaciones donde planeaba su próximo engaño financiero. Encontré documentos falsificados con la firma de Isabel en su maletín mientras él se duchaba. Mi hija, confiando ciegamente en su esposo, había firmado poderes que le daban a Mateo control sobre propiedades que ni siquiera sabía que poseía. Propiedades que mi Ramón había dejado a su nombre, separadas de la herencia principal, como protección adicional. Lo más alarmante fue descubrir que había estado averiguando sobre los procedimientos para declarar incapacidad mental en personas mayores. Las búsquedas en su computadora, que ingenuamente dejaba desbloqueada cuando salía a fumar al balcón, revelaban un plan escalofriante: hacerme parecer mentalmente incompetente para obtener control legal sobre mis finanzas, incluyendo el dinero de la caja fuerte. «Mamá, ¿has visto mis aretes de perlas? No los encuentro por ninguna parte», me preguntó Isabel una mañana, mientras preparaba el desayuno para Sebastián. «No, hija». «¿Revisaste en tu joyero?» «Sí, allí es donde siempre los guardo», respondió preocupada. «Eran los que papá me regaló para nuestra boda». Noté que Mateo, sentado en la mesa del comedor fingiendo leer el periódico, se tensó ligeramente. Fue apenas un segundo, pero suficiente para confirmar mis sospechas. No era la primera vez que objetos valiosos desaparecían misteriosamente. Primero fue un reloj antiguo, luego un broche de oro, y ahora los aretes, pequeñas piezas que podían venderse discretamente sin levantar sospechas. «Quizás los dejaste en el baño la última vez que los usaste», sugirió Mateo con fingida indiferencia. «Tal vez», murmuró Isabel, aunque pude ver la duda en sus ojos. Esa tarde, mientras todos dormían la siesta, registré meticulosamente el escritorio de Mateo. Entre documentos aparentemente inocuos, encontré recibos de una casa de empeño en un barrio alejado. Los aretes de perlas, el reloj y el broche aparecían listados con fechas recientes. Fotografié cada papel y volví a colocarlos exactamente como estaban. La traición de Mateo era más profunda de lo que imaginaba. Estaba robando sistemáticamente el patrimonio familiar mientras simulaba ser el esposo y padre perfecto. Durante semanas, documenté cada movimiento sospechoso. Fotografié extractos bancarios. Grabé conversaciones telefónicas cuando él creía que yo estaba viendo televisión con el volumen alto, y seguí sus movimientos a través de la aplicación de ubicación que Isabel había instalado en nuestros teléfonos para mantenernos conectados como familia. Mateo nunca imaginó que yo sabría utilizarla. La gota que colmó el vaso fue cuando descubrí que había hipotecado nuevamente la casa, falsificando la firma de Isabel. El banco había enviado una notificación que intercepté del correo. Estaban a solo 2 cuotas de perder el hogar donde mi nieto daba sus primeros pasos. La traición ya no era solo contra mi hija o contra mí, ahora amenazaba el futuro de Sebastián. Fue entonces cuando ideé mi plan. No sería una venganza impulsiva, sino una cuidadosamente calculada para proteger a mi familia. Primero, transferí discretamente los documentos más importantes de Isabel a una caja de seguridad en el banco, incluyendo las escrituras originales de las propiedades que Ramón le había dejado y que Mateo desconocía. Después contacté al abogado de la familia, sin mencionar nada a mi hija ni a mi yerno. «Don Alberto,
Necesito su ayuda para proteger a Isabel, le dije durante nuestra reunión privada. ¿Qué sucede, doña Carmen?, preguntó preocupado. Le mostré toda la evidencia recopilada. Su rostro se transformó del asombro a la indignación. Esto es muy grave. Mateo podría enfrentar cargos criminales por falsificación y fraude, declaró después de revisar los documentos. ¿Isabel está al tanto? No. Y esa es precisamente mi preocupación. Ella está enamorada, ciega ante la verdad. Si confrontamos a Mateo directamente, encontrará la manera de manipularla. Necesito tiempo para mostrarle a mi hija la realidad sin destruirla en el proceso. Don Alberto asintió comprensivo. Juntos elaboramos un plan para proteger legalmente los bienes de Isabel y los míos, mientras reuníamos suficiente evidencia para presentar un caso sólido. También contratamos discretamente a un investigador privado para seguir los movimientos de Mateo fuera de casa, lo que reveló sus visitas regulares a casinos y reuniones con prestamistas de dudosa reputación. A pesar de mis precauciones, Mateo comenzó a sospechar. Notó cambios sutiles en mi comportamiento. Quizás percibió que ya no era tan distraída como aparentaba. Empezó a revisar mi habitación cuando salía de casa, buscando indicios de que yo sabía más de lo que dejaba ver. Sus preguntas se volvieron más insistentes, especialmente sobre la caja fuerte y mi testamento. Doña Carmen, con todo respeto, a su edad debería tener todos sus asuntos en orden. ¿Ha considerado actualizar su testamento?, me preguntó una noche mientras Isabel bañaba a Sebastián. Mi testamento está perfectamente en orden, Mateo, respondí sin levantar la vista de mi tejido. Ramón y yo nos aseguramos de eso hace años. Los tiempos cambian. Ahora tiene un nieto, y las leyes de herencia son complicadas, insistió, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sebastián está contemplado. No te preocupes, dije, dejando el tejido para mirarlo directamente. Todo lo mío pasará a Isabel y al niño. Absolutamente todo. Vi cómo apretaba ligeramente la mandíbula. No era la respuesta que esperaba. Él quería ser nombrado albacea, tener control sobre mis bienes cuando yo faltara, como delicadamente lo expresaba. Las semanas siguientes intensificó su búsqueda. Lo descubrí revisando entre mis medicinas, probablemente buscando alguna que pudiera usar para acelerar mi partida, o al menos para hacerme parecer mentalmente incompetente. Comencé a guardar mis verdaderas medicinas en lugares secretos, y dejé frascos con pastillas inofensivas a la vista. El dinero de la caja fuerte se convirtió en su obsesión. Frecuentemente mencionaba lo peligroso que era tener tanto efectivo en casa, ofreciéndose a guardarlo en un lugar más seguro. Lo que él no sabía era que la verdadera caja fuerte no estaba donde él pensaba, y que lo que buscaba con tanto ahínco ya no se encontraba allí. Una noche, mientras cenábamos, Mateo mencionó casualmente que había programado una cita con un especialista para mí. He notado que últimamente olvida cosas. Doña Carmen, dijo con falsa preocupación, encontré sus llaves en el refrigerador ayer. Isabel me miró alarmada. ¿Es verdad eso, mamá? Primera noticia que tengo, respondí tranquilamente, sabiendo que Mateo había plantado las llaves él mismo. Mis llaves siempre están en mi bolso o en el cajón de mi mesa de noche. Ahí lo tiene. Mateo miró a mi hija significativamente. Ni siquiera recuerda haber puesto sus llaves en el refrigerador. Creo que deberíamos consultar con un neurólogo, por precaución. Yo me siento perfectamente bien, afirmé, sirviéndome más ensalada con mano firme. Pero si insistes, iré a ver a mi médico de confianza, no a un especialista desconocido. Pude ver la frustración en su rostro. Su plan de hacerme diagnosticar con algún tipo de demencia estaba encontrando obstáculos. Esa misma noche, escuché a Isabel y Mateo discutir en su habitación. No puedes forzarla a ver a un médico que ella no conoce, decía mi hija. Mamá siempre ha sido independiente. Precisamente por eso debemos intervenir ahora, insistía él. Las personas con principios de demencia se vuelven obstinadas, se niegan a reconocer sus problemas. ¿Quieres esperar a que ponga en peligro a Sebastián por un descuido? Usar a mi nieto como herramienta de manipulación fue su peor error. Pude sentir cómo la duda se instalaba en Isabel. La semilla estaba plantada. Su madre, posiblemente, estaba perdiendo la cordura. Los días siguientes, noté cómo mi hija me observaba con preocupación, analizando cada pequeño olvido normal, cada distracción momentánea como posible evidencia de deterioro cognitivo. Mateo había conseguido su primer objetivo, hacer que Isabel dudara de mi estabilidad mental. Fue entonces cuando decidí acelerar mi plan. La noche que Mateo entró a mi habitación buscando las llaves de la caja fuerte, yo estaba preparada.
Había colocado estratégicamente mi diario donde pudiera encontrarlo, junto con las llaves de una caja fuerte que ya no contenía el dinero. En ese diario detallaba meticulosamente cada uno de sus engaños, cada falsificación, cada visita al casino, junto con fechas, horas y cantidades. También incluía fotos de los documentos originales que demostraban la falsificación de firmas y los recibos de la casa de empeño donde había vendido las joyas familiares. Lo que Mateo vio esa noche no fue solo la evidencia de sus crímenes, sino también una nota final escrita con mi letra clara. Todo ha sido enviado a don Alberto. Si algo me sucede, Isabel lo sabrá todo inmediatamente. Mientras observaba su rostro palidecer en la oscuridad, supe que la venganza más dulce no era confrontarlo directamente, sino dejarlo vivir con el conocimiento de que yo tenía el poder de destruir su mundo con una simple llamada telefónica. La familia que había intentado estafar ahora tenía su destino en sus manos. Lo que Mateo no sabía era que mi plan apenas comenzaba, y que la verdadera caja fuerte contenía mucho más que dinero. Guardaba la llave de su destrucción y de la salvación de mi familia. Mateo no durmió esa noche. Lo escuché dar vueltas por la casa, abriendo cajones, buscando desesperadamente algo que ya no estaba a su alcance. A la mañana siguiente, su rostro mostraba el peso del pánico y la incertidumbre. Ojeras profundas marcaban sus ojos mientras bebía café compulsivamente en la cocina. ¿Mala noche?, pregunté inocentemente mientras preparaba el desayuno para Sebastián. Trabajo, murmuró, evitando mi mirada. Muchas preocupaciones. Las preocupaciones son como las deudas, Mateo, comenté casualmente. Cuanto más las ignoras, más crecen. Vi cómo su mano temblaba ligeramente al sostener la taza. El mensaje era claro. Yo sabía todo y tenía el control ahora. Isabel entró en la cocina con Sebastián en brazos, ajena al silencioso enfrentamiento que ocurría entre su esposo y su madre. Buenos días, sonrió besando a Mateo en la mejilla. ¿Todo bien? Pareces cansado. Solo trabajo, respondió él forzando una sonrisa. Nada importante. Hablando de trabajo, intervine. Isabel, ¿recuerdas a Claudia, mi amiga del banco? Me llamó ayer. Al parecer hay algún problema con la hipoteca de la casa. Mencionó algo sobre una refinanciación reciente. El rostro de Mateo perdió todo color. Isabel lo miró confundida. ¿Refinanciación? No hemos refinanciado la hipoteca, dijo ella frunciendo el ceño. Debe ser un error, respondí, observando cuidadosamente a mi yerno. Quizás Mateo sepa algo al respecto. Después de todo, él maneja las finanzas de la casa, ¿no? Todas las miradas se dirigieron a él. Por un momento, pareció que iba a confesar, pero rápidamente recuperó la compostura. Debe ser un error administrativo, dijo con fingida seguridad. Llamaré al banco hoy mismo para aclararlo. Qué amable, sonreí. De hecho, ya programé una cita para esta tarde. Claudia nos atenderá personalmente a las 3. Pensé que podríamos ir juntos, los 3, para resolver este malentendido. El pánico en sus ojos era innegable. Había planeado cuidadosamente cada movimiento de este ajedrez mortal. Mateo estaba acorralado y lo sabía. Esa tarde, mientras nos preparábamos para salir, Mateo recibió una llamada urgente que requería su presencia inmediata en la oficina. Lo siento mucho, se disculpó fingiendo decepción. Tendrán que ir sin mí. Llámame después para contarme qué dijo el banco. Podríamos reprogramar, sugirió Isabel, siempre considerada. No será necesario, intervine. El asunto es bastante simple. Además, Claudia ya apartó tiempo para nosotras. Con evidente nerviosismo, Mateo nos vio partir. Lo que él no sabía era que en el banco nos esperaban no solo Claudia, sino también don Alberto y el investigador privado, con toda la documentación que demostraba el fraude hipotecario y las falsificaciones. Isabel permaneció en silencio durante la reunión, escuchando con incredulidad cómo su esposo había hipotecado nuevamente la casa sin su conocimiento, utilizando una firma falsificada. Vio los recibos de las joyas familiares vendidas, los estados de cuenta de las deudas de juego y las pruebas de las visitas al apartamento secreto donde planeaba sus estafas. Esto no puede ser verdad, murmuró finalmente, con lágrimas en los ojos. Tiene que haber una explicación. La hay, hija, respondí suavemente. La explicación es que Mateo no es quien creíamos que era. Don Alberto intervino con tono profesional. Señora Isabel, entiendo que esto es difícil de asimilar, pero la evidencia es contundente. Su esposo ha cometido múltiples delitos que podrían llevarlo a prisión. En este momento tenemos dos opciones: presentar cargos formales o manejar esto de manera privada,
protegiendo sus bienes y los de su madre. Isabel permaneció en silencio, procesando la magnitud de la traición. Finalmente, con voz firme pero quebrada por el dolor, preguntó: ¿Cuánto tiempo has sabido esto, mamá? Lo suficiente para protegernos, respondí tomando su mano. Quería estar completamente segura antes de decirte algo. Sé cuánto lo amas y cuánto amas la familia que han formado. Mi hija asintió lentamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué hacemos ahora? Don Alberto presentó un plan detallado para revertir el daño financiero y proteger legalmente nuestros bienes. Mientras tanto, el investigador privado explicó que tenían suficiente evidencia para presentar cargos por fraude, falsificación y apropiación indebida. La decisión final es suya, señora Isabel, concluyó don Alberto. Podemos proceder legalmente o darle a su esposo una oportunidad de explicarse y potencialmente resolver esto sin intervención judicial. Isabel miró la foto de Sebastián en su cartera durante varios segundos antes de responder. Quiero hablar con él primero. Necesito escuchar su versión. Respetamos su decisión, aunque sabía que Mateo intentaría manipularla nuevamente. Sin embargo, esta vez Isabel estaría preparada, con toda la verdad en sus manos. Al regresar a casa, encontramos a Mateo esperando ansiosamente en la sala. Su rostro se iluminó brevemente al vernos, pero la expresión seria de Isabel le advirtió que algo había cambiado. ¿Qué pasó en el banco?, preguntó, intentando sonar casual. Isabel colocó sobre la mesa los documentos que probaban sus engaños. Creo que tienes mucho que explicar, dijo con una calma que escondía una tormenta interior. Mateo miró los papeles, luego a mí, y finalmente a su esposa. La fachada del esposo perfecto se desmoronó completamente. Isabel, puedo explicarlo, comenzó con voz temblorosa. Los negocios han estado mal. Tuve que tomar algunas decisiones difíciles para mantener nuestro estilo de vida. ¿Decisiones difíciles?, interrumpió ella. ¿Falsificar mi firma? ¿Vender las joyas de mi familia? ¿Intentar declarar incompetente a mi madre para robar su dinero? Esas no son decisiones difíciles, Mateo. Son crímenes. Todo lo hice por nosotros, insistió, su desesperación evidente. Planeaba recuperar el dinero, pagar todo antes de que te enteraras. ¿Con qué? ¿Con el dinero de mi madre? ¿Después de declararla incompetente o tal vez algo peor? El silencio de Mateo fue su confesión. Isabel se levantó lentamente, con una dignidad que me llenó de orgullo. Tienes dos opciones, dijo con firmeza. Firmas los documentos que don Alberto ha preparado, devolviendo a mi nombre todas las propiedades, confesando las falsificaciones, y te vas de esta casa esta misma noche. O nos vemos en la corte, donde enfrentarás cargos por todos tus delitos. No puedes hablar en serio, balbuceó Mateo. ¿Qué pasará con Sebastián? ¿Con nuestra familia? Debiste pensar en eso antes de traicionarnos, respondió Isabel. La familia se basa en la confianza, y tú la has destruido completamente. Esa noche, bajo la atenta mirada de don Alberto, Mateo firmó todos los documentos que revertían sus acciones fraudulentas. Con cada firma, veía cómo se desmoronaba el castillo de mentiras que había construido. Cuando terminó, subió silenciosamente a empacar sus pertenencias mientras Isabel permanecía en la sala, sosteniendo a Sebastián como si fuera un escudo contra el dolor. Lamento que tuvieras que pasar por esto, hija, dije suavemente, sentándome a su lado. No lo lamentes, mamá, respondió, con una fuerza renovada en su voz. Me salvaste, nos salvaste a los dos. Mientras observábamos a Mateo salir por la puerta principal con sus maletas, supe que mi hija y mi nieto estarían bien. La traición había sido dolorosa, pero la verdad los había liberado de un futuro construido sobre mentiras. Lo que Mateo nunca supo es que la verdadera caja fuerte, la que contenía no solo el dinero sino también documentos que probaban sus anteriores fraudes en otras empresas, nunca estuvo a su alcance. Esa información ahora serviría como nuestra garantía de que nunca más intentaría acercarse a nuestra familia. La venganza más dulce no fue exponerlo públicamente ni enviarlo a prisión, sino darle la oportunidad de reflexionar sobre cómo había perdido todo por su avaricia. Mientras tanto, mi familia estaba a salvo, protegida por la verdad y por el amor que nos mantenía unidos. Esa noche, mientras arrullaba a Sebastián para dormirlo, recordé las palabras de mi Ramón. Carmen, a veces la mejor venganza es simplemente dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias acciones. Y así había sido. La justicia llegó no como un rayo devastador, sino como una silenciosa marea que arrastró las mentiras de Mateo, dejando a mi familia en tierra firme,
lista para reconstruir su vida sobre cimientos verdaderos. 3 meses después de la partida de Mateo, nuestra vida había cambiado completamente. Isabel había retomado su carrera como arquitecta, trabajando desde casa para poder cuidar de Sebastián. El apartamento secreto de Mateo fue vendido para saldar parte de las deudas que había acumulado, y la casa donde vivíamos estaba nuevamente a nombre de mi hija, libre de la segunda hipoteca fraudulenta. Una mañana, mientras desayunábamos, Isabel recibió una llamada que la dejó visiblemente perturbada. Era del hospital, me dijo después de colgar. Mateo tuvo un accidente. Aparentemente, debe dinero a algunas personas peligrosas. No mostré sorpresa. El investigador privado me había informado sobre las deudas de Mateo con prestamistas de dudosa reputación. Era cuestión de tiempo antes de que le cobraran. ¿Es grave? Pregunté manteniendo un tono neutral. Bastante. Tiene varias fracturas y necesitará cirugía. Isabel dudó antes de continuar. No tiene seguro médico, mamá. Perdió su trabajo hace un mes. Podía ver el conflicto en sus ojos. A pesar de todo el daño que Mateo había causado, Isabel seguía siendo la persona compasiva que yo había criado. Sebastián, ajeno a la conversación, jugaba felizmente con su desayuno. ¿Qué quieres hacer? Pregunté finalmente. No lo sé, confesó. Una parte de mí quiere dejarlo enfrentar las consecuencias solo, como él nos habría dejado a nosotros si hubiera tenido éxito con sus planes. Pero otra parte recuerda al hombre que amaste. Completé suavemente. Isabel asintió, las lágrimas asomando en sus ojos. No tenemos que decidir ahora, le dije. Piénsalo con calma. Esa tarde, mientras Isabel trabajaba en sus planos y Sebastián dormía su siesta, recibí una visita inesperada. Don Alberto llegó con noticias importantes. La investigación sobre los anteriores empleadores de Mateo ha revelado un patrón, doña Carmen, explicó, mostrándome un expediente. No es la primera vez que intenta algo así. 2 empresas anteriores presentaron quejas por irregularidades financieras, pero nunca llegaron a juicio porque Mateo devolvió el dinero o llegó a acuerdos confidenciales. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Porque acaba de contactarme, respondió don Alberto, desde el hospital. Quiere negociar. ¿Negociar qué exactamente? Quiere que retiremos cualquier posible denuncia a cambio de información sobre otros involucrados en esquemas financieros similares. Básicamente, está ofreciendo delatar a sus cómplices para salvarse. La ironía me hizo sonreír. El hombre que había intentado estafar a su propia familia, ahora estaba dispuesto a traicionar a sus compañeros de fechorías para protegerse. Además, continuó don Alberto, solicita ayuda económica para cubrir sus gastos médicos. Dice que Isabel es legalmente su esposa aún y tiene responsabilidad sobre él. La audacia de Mateo no tenía límites. Incluso en su momento más vulnerable, seguía buscando explotar a mi hija. ¿Qué recomienda usted, don Alberto?, pregunté, aunque ya había tomado mi decisión. Legalmente, no tenemos obligación de ayudarlo. El proceso de divorcio ya está en marcha, y con la evidencia que tenemos, Isabel podría obtener términos muy favorables. Hizo una pausa. Sin embargo, su información sobre otros implicados podría ser valiosa para las autoridades. Esa noche, después de acostar a Sebastián, le conté a Isabel sobre la visita de don Alberto y la propuesta de Mateo. Quiere negociar, dije simplemente. Ofrece información a cambio de nuestra ayuda y silencio. Isabel permaneció pensativa durante varios minutos, observando las fotos familiares que aún adornaban la sala, reliquias de un tiempo que ahora parecía una elaborada mentira. ¿Sabes qué es lo más triste, mamá?, dijo finalmente. Si hubiera venido a mí cuando empezó a tener problemas financieros, lo habríamos enfrentado juntos. Nunca me importó el dinero o el estatus, me importaba nuestra familia. Lo sé, hija, respondí, abrazándola. Algunas personas confunden lo que realmente importa en la vida. Isabel tomó una foto donde aparecían los 3, ella, Mateo y Sebastián, sonriendo durante unas vacaciones en la playa el año anterior. Iré a verlo mañana, decidió. No por él, sino por mí. Necesito cerrar este capítulo mirándolo a los ojos una última vez. Al día siguiente, acompañé a Isabel al hospital. Sebastián se quedó con una vecina de confianza. En la recepción, nos informaron que Mateo estaba en una habitación compartida, ya que no podía permitirse una privada. Lo encontramos postrado en cama, con una pierna y un brazo enyesados, y visibles contusiones en el rostro. Al vernos entrar, sus ojos se iluminaron brevemente con esperanza. Isabel, murmuró. ¿Viniste? Sí, respondió ella con calma.
Don Alberto me contó sobre tu propuesta. Mateo me miró con recelo antes de volver su atención a Isabel. ¿Podemos hablar en privado? No, respondió ella firmemente. Mi madre se queda. No hay nada que no pueda escuchar. Resignado, Mateo explicó su situación. Debía dinero a personas peligrosas. Había perdido su trabajo por irregularidades financieras, que intentó minimizar, y necesitaba ayuda urgente para cubrir los gastos médicos y posiblemente esconderse por un tiempo. A cambio, añadió, intentando sonar convincente, puedo proporcionar nombres, fechas, montos, todo sobre una red de fraude inmobiliario que opera en la ciudad, información muy valiosa para las autoridades. Isabel lo escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara de serena dignidad. Cuando Mateo terminó, ella sacó un sobre de su bolso. He traído algo para ti, dijo, entregándoselo. Mateo lo abrió ansiosamente, esperando encontrar un cheque o efectivo. En cambio, halló papeles de divorcio ya preparados. No necesitamos tu información, Mateo, explicó Isabel. Don Alberto ya ha presentado toda la evidencia a las autoridades competentes. Tus antiguos socios están siendo investigados desde hace semanas. El color abandonó el rostro de Mateo. Pero necesito ayuda, Isabel. Estamos casados. Tienes una obligación legal. Mi obligación era con el hombre que prometió honrarme y proteger a nuestra familia, interrumpió ella. Ese hombre nunca existió realmente, ¿verdad? Te amaba, insistió Mateo, con lágrimas en los ojos. A mi manera, pero te amaba. El amor no roba, Mateo. El amor no engaña. El amor no amenaza la seguridad de un hijo por dinero. Isabel se levantó, serena pero firme. Firmaré para que recibas tratamiento médico básico. Es lo humanamente correcto. Después de eso, nuestros caminos se separan definitivamente. ¿Y Sebastián? Preguntó él, desesperado. Es mi hijo. Podrás verlo bajo supervisión, una vez al mes, cuando te recuperes, respondió Isabel. Si demuestras ser confiable y responsable durante un año, podemos reevaluar los términos. Sebastián merece conocer a su padre, pero también merece estar protegido. Mientras nos preparábamos para salir, Mateo hizo un último intento. Carmen, dijo, dirigiéndose a mí por primera vez. Usted es una mujer sabia. Sabe que todos merecemos una segunda oportunidad. Por favor, hable con Isabel. Me detuve en la puerta y lo miré directamente. Tuviste muchas oportunidades, Mateo. Cada mañana que despertabas junto a mi hija era una oportunidad para ser honesto, para valorar lo que tenías. Elegiste la mentira, repetidamente. Ahora, enfrenta las consecuencias con la misma dedicación con la que construiste tus engaños. Salimos del hospital en silencio. En el auto, Isabel finalmente dejó salir las lágrimas que había contenido durante la visita. ¿Hice lo correcto, mamá?, preguntó entre sollozos. Hiciste lo necesario, respondí, tomando su mano. Lo correcto para ti, para Sebastián, incluso para Mateo, aunque él no pueda verlo ahora. El camino a casa fue tranquilo, cada una sumida en sus propios pensamientos. Mientras conducía, observé a mi hija de reojo. A pesar del dolor, veía en ella una fortaleza renovada, una determinación que me recordaba a mí misma a su edad. La vida nos había puesto a prueba, pero habíamos emergido más fuertes, más sabias y más unidas que nunca. Mateo había intentado destruir nuestra familia por dinero, pero en el proceso solo había solidificado los lazos que realmente importaban. Al llegar a casa, Sebastián corrió a recibir a su madre con brazos abiertos y risas infantiles. Mientras los observaba abrazarse, supe que esta era la verdadera riqueza que Mateo nunca había valorado. El amor genuino, la confianza, la seguridad de un hogar construido sobre cimientos sólidos. 6 meses después, nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo. Isabel florecía en su trabajo como arquitecta, habiendo conseguido varios proyectos importantes gracias a su talento y dedicación. Sebastián crecía sano y feliz, ajeno al drama que había sacudido nuestra familia. Y yo, a mis 65 años, encontraba una satisfacción tranquila en haber protegido lo que más amaba. El divorcio se finalizó sin mayores complicaciones. Mateo, enfrentando posibles cargos criminales y sin recursos para luchar legalmente, aceptó todos los términos propuestos por Isabel. Recibió tratamiento médico básico hasta recuperarse, pero perdió todo derecho sobre la casa y la mayoría de los bienes comunes. Las visitas supervisadas con Sebastián se establecieron una vez al mes, aunque Mateo frecuentemente cancelaba a último momento, siempre con excusas elaboradas. Una tarde,
Mientras organizaba papeles antiguos en mi habitación, encontré una foto olvidada de la boda de Isabel y Mateo. Ambos sonreían radiantes, mirándose con lo que parecía amor verdadero. Por un momento, me pregunté si había habido algún punto en que sus intenciones fueron genuinas, antes de que la codicia lo consumiera. El timbre interrumpió mis pensamientos. Al abrir la puerta, me sorprendió encontrar a Claudia, mi amiga del banco, con expresión preocupada. «Carmen, disculpa la visita sin avisar», dijo, «pero creo que deberías saber algo importante». La invité a pasar y preparé café mientras ella explicaba el motivo de su visita. «Mateo ha estado en el banco esta mañana», comenzó. «Intentó acceder a información sobre las cuentas de Isabel utilizando documentación que sospechamos es falsificada. Sentí que la sangre se me helaba. A pesar de todo lo ocurrido, Mateo seguía intentando estafar a mi hija. Por supuesto, no le dimos acceso», continuó Claudia, «y hemos alertado a seguridad, pero pensé que deberían saberlo, especialmente porque mencionó a Sebastián». «¿Qué dijo sobre mi nieto?», pregunté alarmada. «Algo sobre un fideicomiso que supuestamente establecieron para el niño. Afirmó ser el administrador designado. Llamé inmediatamente a don Alberto para informarle sobre este nuevo intento de fraude. Él prometió tomar medidas legales inmediatas, incluyendo una orden de restricción ampliada que protegiera no solo a Isabel y Sebastián, sino también nuestros bienes financieros. Cuando Isabel regresó del trabajo, le conté lo sucedido. Para mi sorpresa, no pareció alterada. «Ya lo sabía, mamá», dijo tranquilamente. «Mateo me llamó esta mañana, furioso porque el banco no le dio acceso. Me amenazó con luchar por la custodia de Sebastián si no le daba dinero». «¿Por qué no me dijiste nada?», pregunté, preocupada. Isabel sonrió, una sonrisa que reflejaba una nueva seguridad en sí misma. «Porque ya lo manejé. Grabé la llamada y la envié directamente a don Alberto. Las amenazas de Mateo son exactamente lo que necesitábamos para eliminar sus derechos de visita». La miré con orgullo y asombro. Mi hija, que una vez había estado dispuesta a ignorar las señales de alarma por amor, ahora enfrentaba la traición con inteligencia y firmeza. «Además», añadió, sacando unos documentos de su maletín, «hoy firmé los papeles para cambiar legalmente el apellido de Sebastián. Llevará nuestro apellido, mamá. El legado de papá continuará». 2 semanas después, recibimos la noticia. La orden de restricción contra Mateo había sido aprobada, y sus derechos de visita suspendidos indefinidamente debido a sus amenazas y nuevos intentos de fraude. Don Alberto nos informó también que la investigación sobre la red de fraude inmobiliario había avanzado significativamente, con varios arrestos ya realizados. Mateo, aunque no detenido formalmente, estaba bajo vigilancia constante de las autoridades. «Es cuestión de tiempo», nos explicó don Alberto. «Están construyendo un caso sólido contra todos los implicados. Mateo probablemente enfrentará cargos en los próximos meses». Esa noche, después de acostar a Sebastián, Isabel y yo compartimos una copa de vino en la terraza, contemplando las estrellas en un silencio cómplice. «¿Sabes qué es lo más irónico, mamá?», dijo finalmente. «Si Mateo hubiera valorado lo que realmente teníamos, habría sido más rico de lo que jamás podría haber conseguido con sus estafas. Algunas personas solo pueden ver el valor de las cosas materiales», respondí. «Nunca entienden que la verdadera riqueza está en las relaciones honestas, en la familia, en la paz de dormir sin el peso de las mentiras». Isabel asintió, mirando hacia el cielo estrellado. «Tenías razón desde el principio sobre él. ¿Cómo pudiste ver a través de su fachada cuando todos estábamos cegados?». Sonreí, recordando las enseñanzas de mi Ramón. «Tu padre solía decir que la verdadera naturaleza de las personas siempre se revela en los pequeños detalles, en los momentos que creen que nadie está mirando». Yo simplemente presté atención. 1 año después, nuestra vida había tomado un rumbo completamente nuevo. Isabel había abierto su propio estudio de arquitectura, especializado en diseños sostenibles, que rápidamente ganó reconocimiento en la ciudad. Sebastián, ahora con 4 años, asistía a un excelente preescolar y mostraba un talento natural para el dibujo, heredado sin duda de su madre. Yo había decidido utilizar parte del dinero que Ramón y yo habíamos ahorrado para establecer una fundación en su nombre, dedicada a educar a personas mayores sobre fraudes financieros y protección patrimonial. La experiencia con Mateo me había mostrado cuán vulnerables podíamos ser, especialmente cuando el engaño venía disfrazado de amor familiar. La justicia, aunque lenta,
finalmente había alcanzado a Mateo. Fue condenado a 5 años de prisión por múltiples cargos de fraude, falsificación y apropiación indebida. La red de estafadores inmobiliarios con la que había colaborado fue desmantelada completamente, gracias en parte a la evidencia que habíamos proporcionado. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontré una carta del centro penitenciario donde Mateo cumplía su condena. Dudé sobre si mostrársela a Isabel, pero decidí que ya no era mi decisión protegerla de la verdad. Ella había demostrado ser más fuerte de lo que cualquiera de nosotras imaginaba. «Hay una carta de Mateo», le dije esa noche, entregándosela. Isabel la miró largamente antes de abrirla. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con letra temblorosa, su expresión cambiando sutilmente mientras leía. «Quiere perdón», dijo finalmente, dejando la carta sobre la mesa. «Dice que ha tenido tiempo para reflexionar, que se da cuenta del daño que nos causó, que quisiera tener una segunda oportunidad cuando salga, al menos para ser parte de la vida de Sebastián». «¿Y tú qué piensas?», pregunté con cautela. Isabel dobló cuidadosamente la carta y la guardó en un cajón. «Creo que el perdón es un proceso, no un evento. Tal vez algún día pueda perdonarlo por mi propio bienestar, pero confiar en él nuevamente es algo completamente diferente». Asentí, reconociendo la sabiduría en sus palabras. «¿Y respecto a Sebastián? Cuando sea mayor, le contaré la verdad sobre su padre, toda la verdad, y si en ese momento quiere conocerlo, apoyaré su decisión». Hice una pausa. «Pero hasta entonces mi prioridad es protegerlo». Aquella noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre el extraordinario viaje que habíamos emprendido desde que descubrí las verdaderas intenciones de Mateo. El dolor había sido intenso, las traiciones profundas, pero el resultado final era una familia más fuerte, más unida y más sabia. En mi mesita de noche, junto a la foto de Ramón, coloqué una imagen reciente de Isabel y Sebastián, riendo juntos en el parque. Esta era la verdadera herencia que importaba proteger, el verdadero tesoro que ninguna caja fuerte podría contener. Mateo había entrado en nuestras vidas creyendo que éramos presas fáciles, una viuda mayor que podría ser declarada incompetente y una mujer enamorada ciega a sus manipulaciones. Nunca imaginó que encontraría en mí a una adversaria digna, una madre lobo protegiendo a su familia con astucia y determinación. La venganza más dulce no fue verlo tras las rejas, ni recuperar el dinero y los bienes que intentó robar. La verdadera victoria fue presenciar el renacimiento de mi hija, ver cómo se transformaba del dolor a la fortaleza, de la desilusión a la sabiduría. Y por supuesto la alegría de ver crecer a mi nieto en un hogar ahora libre de engaños, lleno del amor genuino que Mateo nunca supo valorar. Mientras apagaba la luz, sonreí en la oscuridad, recordando la expresión de Mateo aquella noche cuando descubrió mi diario. A veces, el adversario más peligroso es aquel que subestimas, aquel que observa silenciosamente desde las sombras, aquel que tiene la paciencia de esperar el momento perfecto para actuar. Como dijo mi querido Ramón, «Carmen, nunca olvides que a veces, la mano que parece más débil es la que sostiene las cartas ganadoras». Y yo, sin duda, había jugado mis cartas a la perfección. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.